Pavel Isa Contreras, viceministro de Planificación del Ministerio de Economía, está con nosotros en esta mañana. Buenos días, Pavel. Muy buenos días, gracias por tenerme ahora en funciones oficiales. Sí, bueno, me tomo la demanda y hago la primera pregunta. El presupuesto complementario es como un axioma. Resulta que las recaudaciones aumentaron, pero los gastos del gobierno también aumentaron. Entonces hay como un desbalance y el presupuesto complementario apunta a corregir algunas distorsiones y además a tener cash, un dinerito. Sí, el presupuesto realmente que se aprobó en 2020 para el año 2021 era un presupuesto preliminar. Yo creo que las circunstancias en las cuales se preparó esa pieza fueron circunstancias extraordinarias. Otras piezas presupuestarias debieron de ser preparadas en un muy corto periodo de tiempo y había mucha incertidumbre respecto a lo que iba a pasar en el resto del año 2020 y 2021. Entonces, de alguna manera, tenemos que considerar, verlo así. Fue una propuesta muy preliminar y el gobierno iba a estar obligado a someter una propuesta de enmienda a mediados de año, que fue lo que pasó. Entonces, en ese presupuesto lo que tenemos es, digamos, lo siguiente. Primero, los gastos han aumentado, no solo, pero especialmente para responder a la situación sanitaria. Luego, el segundo elemento es que la materialización de los ingresos de capital que se habían puesto en la pieza original a través de la venta de activos no se dio, o sea, no se materializó la venta de activos. Entonces eso te genera, digamos, una brecha importante. Y eso, digamos, fue financiado, o sea, lo que propone el presupuesto, la propuesta es que lo financie con reestructuración de gastos, es decir, moviendo gastos de un lado a otro, y eso incluye también movimiento aunque no para financiar la brecha, movimiento en los proyectos de inversión pública, nuevos proyectos de inversión pública, se guardan unos viejos y se apuesta a unos nuevos proyectos de inversión que no estaban en el presupuesto original. Los ingresos aumentan, producto de la recuperación económica, están bastante por encima de lo que inicialmente se supuso que iban a ser. Y luego también están las operaciones de deuda que permitieron, digamos que, sacarse de encima pagos de capital en este momento y han permitido financiar esa brecha. Entonces, yo creo que es un presupuesto adaptativo, se adapta a las circunstancias, es cauteloso, pero al mismo tiempo va en la dirección que a mí me parece que es una dirección correcta. Sube el déficit, el gobierno acepta que tiene que gastar más. Allá iba, ¿de cuánto endeudamiento estamos hablando para completar ese presupuesto? Realmente no hay nuevo endeudamiento, como la carta del presidente al Congreso lo explica, porque lo que se hizo del manejo del pasivo de deuda no implica, o sea, ya estaba, digamos, esos recursos ya estaban conseguidos. El año pasado se emitió deuda por encima de la necesaria, precisamente en un contexto de incertidumbre, y eso ha permitido recursos frescos. Además, las recaudaciones aumentaron. Entonces, no vamos a ver solicitudes al Congreso de permiso para emitir nueva deuda para cubrir ese déficit que sube de 2.8, el estimado del equivalente al 2.8% del PIB hasta 4.1, es decir, desde unos 100, si mal no recuerdo, y perdone la aritmética, en este momento desde 140 y pico de mil millones de pesos hasta un poco más de 200 mil millones de pesos. Pavel, ¿qué decir sobre la inflación? Ha empezado a preocupar, no solamente en República Dominicana, sino en otros países. Leo una declaración de Gita Gopinath hablando sobre la que podría ser la actuación de los bancos centrales de algunos países, modificación de tasas de interés, en fin. ¿Cuál es la perspectiva que se tiene desde el Viceministerio de Planificación? El gobierno convocó a una mesa para discutir con todos los sectores qué se puede hacer para contener los precios. Un poco la idea es, esto no es un problema solo del gobierno, es un problema de toda la sociedad. No hay mucho que se pueda hacer, hay que reconocer respecto, porque se trata de inflación importada. Entonces, cuando usted tiene que algunos insumos básicos suben de precio en los mercados internacionales, no hay mucho que usted pueda hacer para amortiguar los efectos en la economía doméstica, que no sea usando los recursos propios para contenerlo. Y los recursos propios son bastante limitados. Estas mesas de discusión lo que han arrojado son, digamos, 4 o 5 propuestas para contenerlo. Uno es lo que todos, digamos, quisiéramos,
subsidios focalizados para proteger a la población más pobre, es decir, utilizar los recursos públicos para subsidiar en aquellos sitios, en aquellos productos, aquellos hogares, quiero decir hogares y productos para contener los efectos más nocivos sobre la población más pobre. Solo que el gobierno no siempre cuenta con el instrumento para focalizar el subsidio. Por ejemplo, combustibles. El gobierno no tiene un instrumento, el Estado dominicano no cuenta con un instrumento para proteger a los más pobres de la subida, directamente de la subida de precios de los combustibles, subsidiando lo que la población específicamente pobre va a haber aumentado su gasto como resultado del aumento de precios en combustibles o transporte. Entonces, lo que ha hecho el gobierno es subsidiar, o sea, no ajustar los precios tanto como debieron haberse ajustado, y entonces el problema de esto es que no beneficia a todo el mundo, a quienes lo necesitan y a quienes no lo necesitan. Pero es el único instrumento que hay para precisamente proteger a los más pobres. Han habido otras propuestas que se están discutiendo en este momento, por ejemplo, rebajar en efecto los aranceles aduaneros. No puede bajar la tasa aduaneras mismas, los porcentajes nominales que se establecen, porque eso está por ley, eso habría que caminar un proceso legislativo. Sí. Entonces lo que se puede hacer es ajustar los valores a los cuales, valga la redundancia, ustedes valoran las mercancías a momento, digamos, utilizando los valores previos a la epidemia, es decir, de tal manera que no sea, digamos, un 20% o un 10% de 100, sino que sea un 20 o un 10% de 8, de 7. De tal manera que el arancel que tú pagas en aduana efectivo sea más bajo. Eso se puede hacer a través de medidas administrativas. Pero otra vez estás, digamos, subsidiando con fondos públicos este aumento, y estás beneficiando, digamos, a todo el mundo y no focalizando en la población más pobre. Lo ideal es desarrollar un mecanismo que permita, no para ahora, sino para el futuro, la población, digamos, más pobre. Hay otros mecanismos, por ejemplo, la política monetaria que tú acabas de señalar. Desafortunadamente, yo creo que no hay mucho espacio. O sea, es bueno que la política monetaria mantenga el curso actual. La política monetaria sirve como una cama para que tú puedas tomar prestado en un momento difícil, pero realmente la diferencia no te la va a hacer si te prestan barato o no. La diferencia va a ser si tu negocio tiene demanda o no, si está creciendo, si tú tienes expectativa de venta. Cuando tú tienes expectativa de venta porque la economía está creciendo, entonces tú puedes tomar prestado. Entonces, yo pienso que la respuesta al aumento de precios iría menos por ese lado, aunque eso se puede considerarse. También se hablan de otros mecanismos como el tema de las plazas populares, de los mercados populares. Es un mecanismo que ha funcionado a lo largo del tiempo, pero eso no ataca los precios, específicamente los precios que están subiendo, que los precios que están subiendo son los precios de los productos importados o que tienen un componente importado. Y las plazas fundamentalmente sirven para vender productos primarios que no tienen mucho componente importado. Ahora, en la medida en que los productos básicos, no procesados, plátanos, tubérculos, este tipo de productos, llegan a más bajo precio al consumidor, pues eso puede ayudar a compensar el aumento en otros precios. Eso sí, eso siempre es un mecanismo que ha funcionado, y yo creo que el gobierno pudiera empujar en esa dirección. Sí, Pavel, yo insistía en un comentario hace unos momentos en la necesidad de que exista una política comunicacional efectiva y transparente, porque a veces hay mucho ruido. Por ejemplo, lo de la reforma fiscal. Yo veo que los funcionarios hablan indistintamente de pacto fiscal, reforma fiscal, reforma tributaria. Paliza dice que ya están definidas las líneas básicas y que se está consensuando con presupuesto, con Hacienda. Después dijo que lo malinterpretaron. Macarrulla dice que eso va ahora, pero aplicable en el presupuesto del 21. El presidente, que cosa rara, es el vocero de sí mismo y el vocero de los ministros, dice que por ahora no, que probablemente el año que viene. Tengo una cita tuya. Hasta que no se consolide la recuperación de la economía, no será posible plantear una reforma tributaria, dices tú. ¿Cuál es el asunto y en qué punto estamos? ¿Por qué un funcionario, un viceministro oficial como eres tú, pero con criterios independientes, no ayuda a que el gobierno tenga un solo discurso sobre este asunto? Yo no voy a hablar por mis colegas en otras dependencias del Estado. Yo lo que puedo decir es que habrá un proceso de discusión de los principios que deberían normar una reforma de la fiscalidad en sentido amplio y no solo de la tributación.
la sociedad, a través de los mecanismos institucionales como el Consejo Económico y Social, tienen que expresar su voz. Necesitamos que la sociedad se exprese sobre qué tipo de fiscalidad necesitamos y que al final lo que debe expresar es el tipo de Estado que queremos. O sea, hacia dónde debe ir dirigido el gasto, cómo debe gastar, cuáles son las prioridades y luego cómo vamos a financiar esa acción del Estado. Esa sería, digamos, eso es lo que la discusión con la sociedad por donde debería caminar, y yo lo que esperaría es que en el CES se dé ese tipo de discusiones de los principios, de los aspectos fundamentales. Ya las cuestiones tributarias específicamente o cualquier normativa que se quiera discutir en materia de gasto, ya eso específica, ya creo que lo meritaría, eso tendría que ir al Congreso, pero obviamente con una discusión social previa, en la cual diga, por acá queremos que ir de tal manera que se pueda contrachequear de que lo que está moviéndose en el Congreso y se pueda aprobar en el Congreso responda a lo que la sociedad indicó, los grupos organizados indicaron de por dónde debería de ir una reforma de la fiscalidad. Entonces, no vamos a tener un aumento de la carga fiscal en este año, de la carga tributaria en este año. Habrá que ver si, yo me imagino, yo pienso que la reforma, creo que que el crecimiento se va a consolidar en lo que queda de año. Veremos un segundo semestre del año con un crecimiento muy significativo. Y yo creo que 2022 sería un año en el cual se pudiera perfectamente introducir una reforma tanto por el lado de los ingresos como por el lado de los gastos. Ojalá que sea un crecimiento que la gente lo sienta, porque en el pasado se hablaba de que la economía crecía. República Dominicana tenía la economía que más crecía del Caribe y de Latinoamérica, sin embargo la gente no lo sentía. Y eso sigue siendo así. O sea, los elementos estructurales que están condicionando eso, que están haciendo que eso sea así, siguen presentes. Todavía estamos en medio de una crisis económica, aunque ya saliendo de ella, y sanitaria, dependiendo de cómo evolucione. Hay que ser cautos en esto, de cómo evolucione la epidemia. Uno supone que a pesar de la circulación de nuevas variantes y los riesgos que eso entraña, que la economía se va a terminar recuperando, pero digamos, ese camino de hacer que el crecimiento se transforme en bienestar implica cambios estructurales, empezando por cambios en el Estado. Es decir, que el Estado dirija su gasto allí donde es absolutamente esencial, es necesario para crear las condiciones para que la población pueda tener capacidades que no tiene en este momento, educación, salud, para poner dos ejemplos, agua. El gobierno está poniendo mucho énfasis en el tema de agua y es un elemento vital, todos lo sabemos. Estamos quedando sin agua, las infraestructuras de agua para agricultura y para consumo humano y para otros usos están muy deterioradas. Las empresas de agua son muy ineficientes. Tenemos que hacer una reforma muy fuerte en ese aspecto. También está el tema de la protección social. El gobierno se está encaminando a una reforma de todo el sistema de protección social, de tal manera que no sigamos con la mera asistencia, sino que nos transformemos la asistencia en inversión en la gente, de tal manera que la gente tenga la capacidad de aprovechar las oportunidades por sus propios medios. Ya, estamos hablando de una reforma, digamos, de una transformación de largo plazo, que por lo menos en lo que compete al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo es una misión fundamental, cambiar cuestiones, estructuras que impiden que el crecimiento se transforme en bienestar de la gente. Pavel, recientemente hemos visto cifras sobre las remesas que llegan a la República Dominicana, un incremento importante con relación a años anteriores. Has dicho en ocasiones anteriores que lo que no se planifica queda mal y si sale bien es una chepa. La pregunta es, ¿qué va a pasar cuando esas remesas dejen de entrar en la medida que están entrando a la República Dominicana? ¿Cuál es el plan? El plan es que la economía ya crezca sin esa brisa, o sin esa brisa adicional. Las remesas están ahí, ha sido un elemento que empuja el crecimiento, que ha empujado el crecimiento por muchos años, el consumo de la población. De hecho, las remesas pagan por el 9% de las importaciones nacionales, o sea, creo que 9%, creo que equivalen al 7 o el 8% del Producto Interno Bruto, específicamente. Estamos hablando de que explican una parte muy importante del consumo y del crecimiento. Gracias a la ayuda estadounidense hemos tenido un flujo adicional de remesas que están ayudando a recuperar la economía, pero la idea es, bueno, ya no creces, ya no tienes tantas remesas porque las ayudas estadounidenses a los hogares de la población inmigrante
o descendientes de inmigrantes caen, bueno, entonces vas a tener más exportaciones, vas a tener más turismo, o sea, porque las ayudas caen en la medida en que la economía estadounidense se recupera, y si la economía estadounidense se recupera, pues nosotros vamos en el vagón y nos ala. Entonces no pensamos que eso vaya a... La confianza está puesta en el desempeño económico. En parte, y en el desempeño económico del mundo. La mitad de las exportaciones dominicanas van a Estados Unidos, más del 60% de los arribos de turistas se originan en Estados Unidos. Entonces, en la medida en que la economía estadounidense le vaya bien, a nosotros nos va a ir bien también, pero repito, no se limita a Estados Unidos, también hay otros países de donde vienen turistas, que compran nuestras exportaciones, y al final le estamos hablando de que esa pequeña brisa adicional que nos dio no la vamos a necesitar, porque ya tendremos, digamos, lo fundamental en recuperación. Eso es lo que nosotros esperamos para el resto del año y para el año que viene. Pavel, el presupuesto complementario no consigna nueva deuda, pero me imagino que en el Ministerio de Economía hay preocupación por el monto del endeudamiento externo de República Dominicana. Y más que otra cosa, no solo porque ya monte al 70% del PIB, sino porque realmente el desarrollo que se mencionaba hace un momento no impacta en los sectores pobres, en los sectores más vulnerables. Entonces, ¿qué visión tienen ustedes de la deuda externa? Porque se hace inmanejable, se hace insostenible y castra cualquier proyección y planes que ustedes tengan. Mira, la deuda es un problema. No se puede decir que no es un problema, como hay colegas que en algún momento lo plantearon. No. La deuda es un problema. Estamos hablando de que el servicio de la deuda, es decir, intereses más capital, explica más del 40% de los ingresos tributarios. ¿Sí? Por cada 100 pesos que el Estado recauda, gasta 40 o más de 40 en intereses y pago del servicio de la deuda. Solo en intereses gasta más del 20, está cerca del 30 ya en este momento como resultado de la crisis y de la deuda adicional que ha habido que tomar. Y de la caída de los ingresos tributarios, ¿no? Entonces, claro que hay que enfrentar la deuda. El indicador del PIB no es el más importante, sino es cuánto le cuesta a la tributación, que es los indicadores que yo di. ¿Cómo movernos en una dirección distinta? Tenemos que poner a crecer los ingresos más rápidamente que los gastos. Y eso amerita, pero eso no puede ser en lo inmediato, porque en lo inmediato estamos en una situación en la cual hay que gastar mucho para salir de la crisis. Y el segundo semestre del año lo que veremos es un fuerte aumento del gasto de capital, que no ha estado a la velocidad, que la inversión pública no ha estado a toda la velocidad que se requiere, porque han habido muchos problemas, muchos nudos que ha habido que desatar para hacer las cosas bien, para gastar bien en inversión pública y no seguir repitiendo los errores y las trampas del pasado. Entonces, nos vamos a mover en una dirección de gastar mucho en el segundo semestre del año, pero a mediano plazo tenemos que transformar la fiscalidad. Y esa fiscalidad en parte tiene que caminar de la siguiente forma, como dije hace un momento, hacer que los ingresos crezcan más velozmente que los gastos, de tal manera que eventualmente la brecha entre ingresos y gastos se vaya reduciendo y poner al país en condiciones eventualmente de, cuando haya otra crisis, tener la capacidad de endeudarse, porque el problema que tú tienes es que si tú tienes una situación fiscal y de balance y de alta deuda, cuando llega la crisis, entonces no tienes muchos espacios. Pero cuando tú tienes una situación fiscal más holgada, con deuda más moderada, entonces tienes esa capacidad de pedir prestado para jumpear la economía, digamos así. Tenemos que caminar en esa dirección. Mira qué lógica, Yulisa. Bajar la deuda para poder coger más prestado. Claro. ¿Es una trampa? No es una trampa, es tener el instrumento disponible. Ahí es que está el punto. Es decir, la deuda es una herramienta poderosa para acelerar el crecimiento en tiempos de crisis. Ustedes están como la gente del barrio, limpiar la deuda para coger más fiado. Pero bueno, por suerte no es como Hipólito. Recuerden que Hipólito decía que la deuda vieja no se paga y la nueva se deja poner vieja para no pagarla. Pavel, ay Dios mío. En la medida en que tú dejas poner la deuda vieja y no resuelves el problema, no tienes la capacidad de pedir más prestado. La nación, una economía nacional no funciona como una casa. Cuando tú te endeudas y gastas, la economía crece. Y eso te permite eventualmente también pagar la deuda pública. Pero eso no significa que tú te vas a endeudar per secula seculorum, ¿ya?
confiando en que tu crecimiento te va a permitir los ingresos tributarios para luego pagar la deuda. Ni más allá de lo que puedes pagar Es correcto. tampoco. Pavel, has hablado hace un momento sobre los gravámenes y sobre las posibilidades que tendría para hacer el gobierno a través de la Dirección de Aduana de manera administrativa. Sin embargo, hay una situación de la que se han quejado ya muchos importadores, inclusive asociaciones organizadas, que tiene que ver con las importaciones y es el precio que tienen ahora los fletes. Después de lo del canal de Suez, de los aumentos internacionales, los fletes han aumentado hasta en un 400%, por lo que los valores de referencia de flete de aduana no se están haciendo por el valor de referencia registrado, sino por el valor que se está pagando actualmente, que es el 400% adicional. Significa entonces que parte del aumento en las recaudaciones que ha tenido la Dirección de Aduana tiene que ver mucho con el valor de los fletes que se está poniendo para la liquidación arancelaria. ¿Es posible que estos fletes se pongan como valor de referencia para liquidar como estaban originalmente, para bajarle un poco la presión que tienen los importadores, que es lo que se traduce directamente a los precios con lo que compra la ciudadanía, como una manera de bajar el tema de los precios que le impactan directamente a la gente? Eso es una posibilidad, responder con precisión a eso habría que conversar con mis colegas de la Dirección General de Aduanas y con el gobierno en sentido amplio. No es algo que me compete a mí o al Ministerio de Economía, pero eso es una alternativa. Lo que tenemos que tener claro es dos cosas. Uno, que eso al final termina siendo recursos fiscales que van a apoyar que irían a apoyar la contención de los precios. Si tú valoras el flete más bajo, el valor de la mercancía en Puerto Dominicano cuesta menos, pero ¿quién paga eso? Obviamente que es el fisco. El fisco. El fisco está diciendo, yo dejo de recaudar para que eso le llegue de una al consumidor. forma más económica a la gente. Perfectamente. Ahora, tiene el problema que te dije antes, no estás beneficiando solamente a los que lo necesitan, sino también estás beneficiando a quienes no lo necesitan, porque es un subsidio generalizado. O sea, que el problema de los subsidios es generales. mejor dejar que se dispare eso para recuperar más, para recaudar más y entonces tomar esa recaudación e invertirla indirectamente. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que se puede perfectamente hacer. Empecé diciendo se puede hacer perfectamente, pero consideremos que esos son recursos fiscales que el gobierno estaría dejando de invertir en otra cosa para ponerlo, para subsidiar esos productos de tal manera que lleguen a precios más bajos. Es una decisión legítima, perfectamente legítima, pero con el inconveniente de que no estás apoyando a quienes lo necesitan, sino a todo el mundo. El otro tema que tienes que tener en cuenta es cuál es el mecanismo que vas a usar para garantizar que la reducción de la recaudación y por lo tanto el costo que tienen los importadores se traduzca en menores precios para la gente. En un país con un mercados oligopolizados, mercados monopolizados, en donde ese tipo de subsidios puede, no digo que pase, pero puede terminar acrecentando ganancias y no reduciendo los precios. Entonces, cualquier acuerdo que se llegue tiene que tener resultados verificables en los precios finales al consumidor. Entonces, si es perfectamente legítimo, sepamos que eso es recursos fiscales invertidos y tenemos que garantizar que eso se traduzca en menores precios y no en mayores ganancias para los importadores. Pavel, dos preguntas relacionadas precisamente a los mecanismos para que sea justo o equitativo ese subsidio estatal. ¿Por qué no mantener los programas sociales que se tenían en la anterior administración? Esa ha sido la recomendación de algunos economistas. Y ya desde el punto de vista de la reforma fiscal, hay quienes están apuntando a que de Colombia deberíamos tomar algunas lecciones y que una de ellas, pese a todo lo que ocurrió, es que mientras mantengamos el retraso de la reforma fiscal, vamos a seguir con ese plomo en el ala que no nos deja crecer. ¿Cuándo debe tomarse la decisión? Usted ha dicho que cuando haya recuperación económica, pero si la recuperación económica no llega, ¿valdrá la pena hacer esa reforma fiscal más adelante? ¿Sí o no? Son dos preguntas. Tiene que haber una reforma fiscal que ponga a la fiscalidad dominicana en dos sendas. Más temprano que tarde. Mientras más temprano mejor, pero tiene que consolidarse la recuperación, porque cuando tú aumentas, por ejemplo, en el lado de los impuestos, aumentas impuestos, pues entonces estarías comprometiendo esa recuperación, por lo menos en el muy corto plazo. Pensemos en la reforma de 2012, finales de 2012, que inició en 2013. Busquen la cifra del crecimiento económico en el primer semestre de 2013. Se resintió el crecimiento. No significa que no se haga. Claro que tiene que hacer, porque el tema fiscal es un tema estructural, es un tema de largo plazo. Sabes que vas a pagar un costo en lo inmediato,
pero en 6 meses, 7 meses el costo habrá diluido y podrás, digamos, aprovechar los beneficios de la reforma. Entonces yo lo que pensaría es que, bueno, ese es un primer elemento, poner la fiscalidad en una senda más adecuada. Lo otro, o sea, la fiscalidad significa los balances y la deuda para contener y que no nos agarre una nueva crisis sin capacidad de endeudarnos o sin reservas fiscales. El otro tema es poner a la fiscalidad al servicio de la gente. Ya, eso es otro tema importante. Es decir, cuando hablamos de fiscalidad no hablamos de impuestos solamente, hablamos de gasto. Y tenemos que asegurar que el gasto beneficie a la gente. ¿Ya? Salud, en el caso de salud, el tema no solo de aseguramiento, que es un tema muy importante y ahí se mueven muchos intereses y hay que hacer que el interés público se imponga sobre el interés privado, sino también está el tema de la calidad de la atención en salud, el tema de la calidad de la educación. Tenemos que mover el presupuesto de educación para invertir en el personal docente, no en salarios estoy hablando, sino en capacidades del personal docente para que el gasto en salud, que es bastante alto para el tamaño del presupuesto del Estado Dominicano, se transforme en mejores procesos de aprendizaje y enseñanza mucho más efectivos, que doten a la población de capacidades para la mayor productividad y una mejor calidad, digamos, de la ciudadanía. Tenemos que caminar en esa dirección. Yo pienso que más temprano que tarde, pero tenemos definitivamente que salir de esta situación. El mecanismo de apoyo a los sectores más depauperados de la sociedad, programas de apoyo como fase 1, el país fase 2, tiene un mecanismo que viene de inicio de la década pasada, de la década antepasada, pero ese mecanismo hay que reformarlo y se está en un proceso de transformación en ese sentido. El famoso SIUBEN, sí, que es un registro de beneficiarios. El gobierno se aboca a transformar ese mecanismo. Quizás le corresponda a mis colegas de SIUBEN hablar más directamente de eso, pero estamos caminando junto con el Ministerio de Economía, estamos caminando en una reforma de ese mecanismo que muestra que tiene importantes debilidades para focalizar adecuadamente el apoyo. Nos ayudó mucho en la crisis, estamos claros, pero cuando usted evalúa, se da cuenta que tiene todavía muchos problemas y se va a hacer un nuevo levantamiento de datos que permitan que el Estado Dominicano tenga un instrumento mucho más efectivo que el que tenemos ahora. Sí, Pavel, algo más específico sobre lo que acaba de decir de programas que impacten la pobreza. A mí me gusta del ministro de Economía, Seara Jato, que él siempre vive abogando por políticas públicas que impacten la pobreza. Esto de la pandemia ha sido una desgracia. La CEPAL, por lo menos, maneja cifras, cómo aumentó la pobreza y la pobreza extrema en la República Dominicana. No sé si ustedes ya con estos atisbos de recuperación de la economía tienen proyecciones de impactar los niveles de pobreza en República Dominicana a nivel de número. Sí, el plan plurianual del sector, el Plan Nacional Plurianual del Sector Público, que es el plan de 4 años del Estado Dominicano, que deriva del plan de gobierno, del programa de gobierno y que deriva también como estructura general de la Estrategia Nacional de Desarrollo, se propone reducir en varios puntos la incidencia de la pobreza monetaria. Yo no voy a adelantarme, el plan deberá salir cuando lo apruebe el Consejo de Gobierno en las próximas semanas. Estamos ya revisando los borradores finales, los documentos finales para someter al Consejo de Gobierno. Y no solo en pobreza, tiene metas en 33 políticas priorizadas. Una de ellas, la pobreza y el empleo formal, el tema de salud, metas en educación, metas en agua potable y saneamiento, metas en agricultura, en exportaciones. Hay metas muy específicas en ese plan y tendremos que esperar a que el plan sea aprobado por el Consejo de Gobierno para que sean conocidas. Pero sí, la respuesta es positiva. A ver, Pavel, el gobierno dijo que el COVID en el 2021 le va a costar más de 67,000 millones de pesos, el equivalente al presupuesto de varias instituciones del Estado juntas, y que debido al COVID es la razón principal por la que ha tenido que endeudarse una vez sobre otra el año pasado, lo que queda de este año y probablemente el año que viene.
Tenemos recursos suficientes para invertir 67.000 millones de pesos solamente en el tema del COVID y esperar para invertir lo que falta todavía para final de año y probablemente para principio del otro. Bueno, tenemos recursos suficientes siempre y cuando podamos acceder a deuda, y es lo que ha pasado. Accedimos a deuda, no a nueva deuda en lo que resta de año, pero tenemos los recursos propios y de fuentes externas para enfrentar la situación del COVID. Yo creo que ya lo que queda en adelante, siempre y cuando no haya el tema de las variantes del COVID, no genere una situación no prevista, siempre y cuando eso no suceda, no creo que tengamos que dedicar muchísimo más recursos al tema de COVID en lo que resta de año al inicio o al año que viene. Esperamos. Pero si eso sucede, no tendremos ninguna otra opción más que, y digamos, si la economía mundial y la economía dominicana se prolonga esta situación, pues tendremos que continuar en esa dinámica, pero no parece que sea el caso. Pavel, la semana pasada tuvimos acá a Francisco Domínguez Brito, dirigente destacado del Partido de la Liberación Dominicana. Él hacía algunas precisiones sobre cómo evalúa quizás el desarrollo del gobierno en este momento, y nosotros le preguntábamos en qué medida consideran ellos, como partido de oposición importante del país, que es la pandemia la que está afectando en mayor medida las finanzas del Estado y no necesariamente otras argumentaciones como por ejemplo inexperiencia o ineficacia. Desde lo que ustedes han podido analizar en el viceministerio, las recomendaciones que hacen, me imagino yo, también a otras entidades del país, ¿cómo lo ven? ¿Qué tanto está afectando o en qué proporción es pandemia, en qué proporción es problemas en el manejo, problemas sobre todo de pericia, ¿no? Mira, siempre el tema de pericia puede jugar un rol. Eso, claro, digamos, es normal. Los aprendizajes cuestan, pero obviamente esos costos no son incomparables con los costos de la epidemia. Unos costos que deberán ir mermando, o ya han ido mermando, porque la economía se ha venido recuperando, y que esperamos que ya a final de año no sigan ocurriendo. Yo creo que no podemos subestimar el efecto de la epidemia en las finanzas públicas. Ha sido muy, muy severo, por el lado de los ingresos y por el lado de los gastos. Y eso es un elemento de crisis encima de los elementos estructurales que tú tenías del sistema tributario dominicano. Hablando de finanzas públicas, ¿no? Es decir, un sistema tributario donde el incumplimiento tributario en el lado del ITEVIS, estamos hablando del 40 y pico % de incumplimiento tributario, y por el lado del impuesto sobre la renta, cerca del 60% de incumplimiento tributario. Son factores que fueron medidos en 2019, 2018, yo recuerdo. Es decir, hay que empezar a corregir esos hoyos, hay que empezar a elevar la capacidad de recaudatoria del Estado, porque si el Estado no eleva esa capacidad recaudatoria, y haciéndolo con equidad, porque ese es el desafío. El desafío es cómo tú aumentas la capacidad de recaudación al mismo tiempo que no afectas a los más pobres, sino que te vas detrás de la riqueza de los más ricos. Pero ir detrás de la riqueza de los más ricos toma más tiempo, porque el aparato fiscal tiene que ser mucho más sofisticado, y al mismo tiempo tiene que hacerse en coordinación con otros países, porque la riqueza de los ricos se filtra, ¿no? Entonces tiene que hacer un contexto internacional favorable, y parece que el mundo se va encaminando hacia eso. Y por otro lado, que la recaudación no implique cargar sobre los más pobres, que es el ITEVI. El ITEVI al final lo que termina es cargando sobre los más pobres. Si tú expandes la base, por lo menos expandes mucho y subes mucho, le impones una tasa muy alta. Entonces, ese es el dilema. Digamos. Entonces, hay que reformar la fiscalidad, cerrando los hoyos para que no haya más, o que se reduzca de manera significativa la evasión y la ilusión, el incumplimiento tributario, perfeccionando el sistema tributario y al mismo tiempo caminando hacia un sistema tributario que grave la riqueza y no el consumo. Pero Pavel, por ejemplo, ¿cómo explicarle a un dueño de un restaurante o a un dueño de un bar que ha tenido unos estados financieros nefastos el año pasado y que le han dicho desde el gobierno central, les vamos a otorgar préstamos para que ustedes puedan compensar el efecto de la pandemia por las restricciones, etcétera, y que cuando acuden a las entidades de intermediación financiera lo que tienen es negación de crédito porque definitivamente sus estados financieros están en Pero eso lo que hace es... O sea, eso no denota una falta de aceite dentro de la estructura. Yo lo que creo es que lo que denota es el impacto que está teniendo la epidemia y la respuesta de política que tiene que haber, que es la restricción. Es
Sí, la restricción afecta fundamentalmente a los negocios que operan de noche, que operan de tarde, a final de la tarde y la noche. Entonces el toque de queda imposibilita que esos negocios puedan despegar. Aunque tú le des crédito, no van a poder despegar porque están restringidos por el toque de queda. No hay manera. Pero por lo menos van a poder pagar las tarjetas de crédito, por lo menos ayudarán a pagar algunas nóminas, ¿no? O sea, no cerrarán hoy, cerrarán quizás en 15 días. Puede ser. Sí, puede ser, pero bueno, tenemos ya demasiado tiempo así y cuando tú, aunque el banco tenga dinero barato, te va a decir, bueno, pero ¿cuáles son las perspectivas de este negocio? Hasta que no se levante el toque de queda, las perspectivas de ese negocio son muy malas. Es terrible. O sea, yo lo que estoy diciendo es terrible realmente. Les préstenle y no les están prestando. Y no les están prestando porque las ventas, la probabilidad de que las ventas se recuperen en lo inmediato son muy precarias, desafortunadamente. Sí, yo entiendo lo que está diciendo, pero no hay Pavel, es posiblemente el colapso de un sector. Porque tú estás hablando de que no tienen posibilidades de tener préstamos blandos, tasas bajas, a tiempos posibles para ello en la condición que están ahora, pero además les tienen un toque de queda que se lo van a variar el próximo viernes, pero igual la venta de alcohol sigue siendo igual. O sea, el Estado está llevando a un sector de la economía prácticamente a la quiebra obligatoria. ¿Pero cuál es la alternativa? La alternativa es que no haya restricción y lo que vas a tener es un rebrote. O sea, como quieres malo. La pregunta es si va a ser malo por la vía de la salud o va a ser malo por la vía de la economía. Y en este caso, en un sector bastante focalizado, que es el sector de bares y restaurantes, que es terrible, repito, insisto, es terrible. Pero aparentemente no hay mucho más alternativas que mantener medidas que impidan el aglomeramiento, especialmente en horas de la noche. A ver, finalmente, una pregunta de la que hace Catherine, siendo honesto. ¿Cómo te sientes como funcionario? Tú siempre te caracterizaste por el punto de vista académico y el análisis económico equidistante de la posición de política partidaria. Entonces, no sé si era un PRM encubierto o qué. ¿Cómo te sientes? No, mira, soy un economista que está en una función pública en este momento, pensando exactamente igual como pensaba, pero con más aprendizajes, ¿ya? Pero empujando la carreta en la misma dirección que la empujaba desde cuando estaba fuera del gobierno. Y eso implica predicar, significa seguir predicando, pero también ahora empujando, pulseando, no solo con intereses fuera del gobierno, sino también, como no, con visiones que hay de mis colegas y tratando de llegar a acuerdos para que camine la cosa en la dirección que yo creo que camine. Y que mis colegas en el ministerio, el ministro y el resto de mis colegas queremos que camine. Entonces estamos empujando la carreta en la misma dirección que lo creíamos antes, pero ahora con más conocimiento, más poder, obviamente, no mucho poder, porque obviamente es un ministerio dentro de un tinglado de ministerios, y además de un Estado que no es particularmente poderoso frente a otros poderes en la sociedad, tratando de, pero además, como dije, con mucho más aprendizajes y con mucho más herramientas en este momento, definitivamente. Bueno, gracias, Pavel. Hemos hablado mucho del crecimiento económico, la redistribución, y traigo a colación de nuevo a Hipólito Mejía, que decía, Hipólito, cuidar la macro sin descuidar la micro. O sea, que la economía boronee abajo, que se sienta, porque tú dices, las perspectivas del segundo semestre son buenas, pero si es el crecimiento que hemos tenido en los últimos 15 o 20 años, no vale la pena seguir creciendo. Pero es peor no tener crecimiento. O sea, la economía tiene que crecer. Ahora, lo que tiene que cambiar son las condiciones estructurales que hacen que el crecimiento no se traduzca en beneficio. Siempre el crecimiento se traduce en algún beneficio. Ahora, cuando no hay crecimiento, se traduce en cero beneficio. Lo que hay que hacer es que el derrame, no me gusta esa palabra, debo decir, porque es un término de la economía tradicional, no, pero tiene que hacer que las estructuras las estructuras de poder en este país y las estructuras económicas terminen haciendo que la gente sea la principal beneficiaria del crecimiento económico. Bueno, a mí no me gusta el derrame tampoco, sino la de Hipólito Boroneo. Que la economía boronea abajo. Pero no es solo boroneo, es que la gente sea más productiva, que tenga más capacidades, y eso implica empoderarlas, y implica que tengan capacidad de producir más, y eso significa dotarla de herramientas, enfrentar el tema de los problemas alimentarios, enfrentar los problemas de salud, enfrentar los problemas de educación, los problemas de pobreza que implican que
que no puedan acceder a crédito para empujar sus propios negocios, que las empresas no demanden fuerza de trabajo más calificada a mayores salarios porque no la hay. Eso implica transformar todo eso. Gracias. Y eso implica un Estado distinto y un Estado que sea capaz de mirar hacia la gente y hacia donde vive la gente, en los territorios donde vive la gente. Gracias, Pavel. A la orden siempre. Pavel Isa Contreras, viceministro de Planificación del Ministerio de Economía, ha estado con nosotros en esta mañana.